Bienvenidos a un nuevo episodio sobre nuestro podcast sobre preparación física y entrenamiento de fútbol. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los periodos más olvidados incluso por equipos profesionales como amateur. No hace falta hablar únicamente de estos equipos más amateur. Ocurre muchas veces en los profesionales y es el periodo de transición, muchas veces olvidado, y es uno de los más importantes para llegar a la pretemporada, a la nueva temporada en las mejores condiciones, tanto físicas como mentales. Y una breve introducción, ¿qué es esto del periodo de transición? Bueno, básicamente es el periodo que va entre el último partido de la temporada o último entrenamiento, ya que algunos equipos lo alargan un poco más la anterior temporada, es decir, juegan el último partido y luego unas sesiones más. Esto no suele ocurrir, por eso normalmente empieza este periodo de transición en el último partido. ¿Y cuándo termina el periodo de transición? Básicamente cuando empieza la pretemporada de la nueva temporada. ¿Cuánto tiempo suele ser esto? Pues bueno, en equipos profesionales suele ser 7, 10, incluso 15 días. Normalmente no son 7 días, son 15 o más, pero en equipos incluso amateur podemos encontrarnos con periodos de transición de varios meses. Es por eso que durante este tiempo también los entrenadores y, por qué no, los jugadores tenemos que tenerlo muy en cuenta, insisto, para llegar a esta pretemporada en las mejores condiciones físicas como mentales. Así pues, mi parte, como siempre, de preparador físico profesional, pues voy a hablaros un poco de lo que dice la ciencia, de mi experiencia como entrenador, y luego tenemos a Leonie, que nos va a hablar un poco de la experiencia suya como es jugadora de fútbol profesional. Así que nada, vamos a por la introducción y a por el podcast. Bienvenidos a nuestro podcast de preparación física y desarrollo para jugadores y entrenadores de fútbol. Cuéntanos un poco tu experiencia, como hemos dicho anteriormente, y qué es para ti este periodo de transición. ¿Qué ha sido, después de tantos años como jugadora, qué ha sido para ti este periodo de transición y cómo lo has utilizado? Bueno, primero hola a todos y la verdad que es un periodo especial porque no ocurre muchas veces. Depende de la liga donde juegas o tienes este periodo de transición solo una vez al año. Por ejemplo, en Finlandia la temporada empieza en enero, va hasta octubre y luego entrenas un poco más y tienes, digamos, en diciembre este periodo. En cambio, en Alemania tienes una liga de verano que empieza normalmente en agosto-septiembre, tiene una pausa en diciembre o se empieza a jugar otra vez en enero, febrero. Y luego la segunda o el segundo periodo de transición es en verano, que también digamos que es un periodo más largo que en invierno. Y también es muy diferente a lo de invierno porque en verano igual te cambias de equipo o te quedas en el equipo pero hay un nuevo entrenador o vienen nuevas jugadoras y te tienes que encontrar de nuevo. Y bueno, la verdad que es un periodo que también todos los futbolistas nos encanta porque es la única vez que tienes tiempo para ti, puedes ver a la familia o te vas de vacaciones, pero claro, al mismo tiempo también nunca desconectas al 100% del fútbol porque sabes que también en esta pausa tienes que hacer todo para luego volver más fuerte que antes o igual también tienes, digamos, algunas molestias que has arrastrado durante la temporada y necesitas este tiempo también para recuperarte, para curar las molestias. Bueno, pero la verdad que siempre me ha gustado mucho, aunque a todos nos encanta jugar a fútbol y a jugar, a entrenar, pero este periodo es muy especial y también puedes aprovechar de otras cosas bonitas que te ofrece la vida. Sí, la verdad es que al final te encuentras con jugadores y jugadoras de fútbol que durante prácticamente toda su vida han jugado a fútbol y han entrenado casi todos los días. Entonces, muchos de estos jugadores no pueden estar más de 4 o 5 días sin hacer nada. Otros jugadores, sobre todo, insisto una vez más, en niveles más amateur, no tienen ningún problema de pegarse un mes o 2 meses de pausa total. Entonces, claro, aquí tenemos los dos puntos aparte, más radicales. Tenemos jugadores amateur que aunque jueguen en ligas más élite, más adultos, pues un mes es demasiado. Hemos perdido demasiado, en este caso, las condiciones, capacidades físicas, el físico en general, ¿vale? Hemos perdido resistencia, velocidad, fuerza. Entonces, hay que tener muy en cuenta que si vamos a estar con una pausa tan larga, a lo mejor de cabeza, mentalmente, estamos muy preparados, muy motivados para empezar la nueva temporada, pero físicamente hemos perdido demasiado y tenemos que empezar muy desde cero. Pero luego al otro lado tenemos estos jugadores, jugadoras que a los 3 o 4 días de la temporada tienen que volver a empezar otra vez porque sienten que si no van a perder. 4 o 5 días de pausa total, sin hacer nada, incluso una semana, no vas a perder absolutamente nada. Y a lo mejor para la cabeza te va a venir muy, pero que muy bien.
Sí, y aquí también hay que decir, por ejemplo, yo también cuando era una jugadora joven, yo también pensaba que tengo que entrenar todos los días para mejorar, porque si un día no hago nada, ya pierdo. Entonces también ha sido diferente, ¿no? Empezó la pausa, pero en realidad nunca has hecho pausa, porque tenías miedo de perder algo, tenías miedo que los otros hacen más y no vuelves como a jugar titular o lo que sea. Pero con el tiempo también me he dado cuenta que la pausa incluso me ayuda más que seguir entrenando. Entonces, aunque es muy difícil, no digo no hacer nada, se pueden hacer otros deportes o ir con la bici o natación, tampoco hace falta quedarse 24 horas en el sofá, pero solo desconectar un poco del fútbol, hacer otras cosas, por lo menos algunos días, y luego, claro, normalmente hemos tenido un plan de, digamos, pretemporada que nos han mandado a casa para luego volver ya un poco en forma en la pretemporada. Sí, eso ya voy a entrar un poco aquí más como mi parte, como preparador físico, ¿vale? Mi trabajo. Hay que tener en cuenta que las pretemporadas están muy bien planificadas, pero como preparador físico en este caso, en mi caso, pues yo también me gusta organizar y planificar este periodo de transición con mis jugadores y jugadoras. Es decir, ofrecer un tiempo, dar un tiempo a estos jugadores, estos atletas, un tiempo que dependerá mucho del jugador. Es decir, nos podemos encontrar con jugadores que a lo mejor han jugado muchos partidos, tienen muchos minutos, a lo mejor van a estar con la selección y necesitan probablemente más tiempo. Luego nos podemos encontrar con jugadores que no han tenido tantos minutos o a lo mejor están en una fase de rehabilitación, una fase donde han tenido una lesión y probablemente hay un periodo de transición de pausa pasiva, vamos a decir así, sin ningún tipo de actividad, debe reducirse lo máximo posible. Entonces aquí hay que valorar un poco qué tipo de jugador tenemos y planificar. Es un periodo de transición que debemos planificar, debemos organizar. El objetivo es que, una vez más, que lleguen físicamente no lo mejor, no queremos un desarrollo físico, sino probablemente que no tengan tanta pérdida, en este caso físicamente, pero sobre todo lo que queremos es cuando lleguen al primer día de pretemporada que estén de cabeza, motivación y al final mentalmente lo mejor posible, lo más preparados posible. Y para eso, insisto, hay que planificar también este periodo de transición, que bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo creo que es un punto que deberíamos hablarlo también en este podcast, pero lo haremos al final de este episodio porque si no vamos avanzando demasiado rápido. Pero yo también creo que es un punto muy bueno lo que dices, porque también yo cuando trabajaba contigo, a mí y también a las otras jugadoras nos ha gustado mucho de, digamos, no ves a todos los jugadores igual, ¿no? Porque algunos han jugado mucho más, lo que dices, otros han tenido problemas durante casi toda la temporada, entonces un poco dividir entre 3 o 4 grupos. Quién ha jugado más, quién ha jugado menos, o igual hay una jugadora que ha jugado poco, pero que te dice, oye, estoy muy cansada, no solo físicamente, sino también mentalmente, porque igual te has quedado durante mucho tiempo en el banquillo y necesitas un poco de tiempo para desconectar. Entonces yo creo que es muy importante de parte de los entrenadores que escucháis a los jugadores, porque al final todos queremos entrenar, todos queremos jugar, pero a veces necesitamos igual unos días más de pausa o esta libertad para luego volver con más ganas e incluso también con más fuerza otra vez a la temporada. Quizá puedes explicarnos también un poco más sobre tus experiencias, más personales, es decir, has pasado muchas temporadas, has jugado hasta los 32 años al fútbol, élite, profesional y élite, pero cuéntanos un poco qué tipos de periodos de transición has hecho, con unos equipos u otros, cuáles te han gustado más o menos. Cuéntanos un poco más, pues eso, tu experiencia en general. Sí, bueno, ha sido muy diferente según el equipo donde he estado. Había equipos donde sí que te han dado un plan de entrenamiento, pero no te han controlado. Digamos que te han preguntado al final si lo has hecho o en el primer entrenamiento ya se hacía un test y se ha visto si has entrenado antes o no. Pero luego también había equipos que para mí el control era demasiado porque yo creo que los jugadores somos muy conscientes de que tenemos que hacer los planes para ponerlos en forma, pero lo que no gusta es el control. Por ejemplo, un equipo que teníamos que hacer todos los entrenamientos y luego teníamos un pulsómetro y podían controlar cómo lo habías hecho, luego tenías que enviar también todos los entrenamientos de vuelta, o sea que nunca has desconectado al 100%. Y me acuerdo que teníamos que hacer una carrera que eran de 5 kilómetros lo más rápido posible. Entonces lo hice y me ha fallado el pulsómetro. Y claro, digo, ¿qué hago? Si les digo que me ha fallado el pulsómetro, igual no me creen y tal, pues lo he hecho de nuevo.
y al final no es el objetivo, ¿no? De hacer este entrenamiento 2 veces. Al mismo tiempo también, bueno, sobre todo en el masculino más, en el femenino es menos, pero hay algunos jugadores que luego después de la pausa vuelven con un poco de sobrepeso, ¿no? Unos kilos de más. Y había un equipo donde antes nos han pesado y luego nos han dicho que, bueno, cada medio kilo que vais a engordar tenéis que pagar 200 euros. Bueno, yo creo que se puede discutir de esta manera. Sabemos que somos profesionales 365 días al año, pero al mismo tiempo tienes que preguntarte por medio kilo, ¿esto hace falta, esta presión, este estrés? Entonces yo creo que los entrenadores a veces tienen que saber si esto tiene, bueno, se beneficia de algo con este control, con esta presión, durante un periodo que es tan escasez, porque en un año igual tienes 4 semanas libres y igual va mejor dar un poco más de libertad a los jugadores que meter esta presión también en este periodo tan, digamos, tan corto. Creo que has dado la clave de lo que es este periodo en estas frases. El periodo de transición no es una pretemporada, aunque algunos entrenadores intenten, digamos, hacer una pretemporada. El periodo de transición, como has dicho tú en una palabra, es desconexión. El periodo de transición lo que sirve es que lleguemos a la pretemporada, lo mejor sobre todo mentalmente. Por supuesto también, no mejor físicamente, como he dicho antes, pero lo mejor preparados mentalmente y físicamente para el principio de la pretemporada. Porque es un momento, el único momento, este periodo, que tenemos de desconexión con el fútbol. Es por eso que es un tiempo, y ahí ya vamos entrando un poco a lo que quería hacer al final de este podcast, pero bueno, como vamos hablando de estos temas, pues voy avanzando. Es muy importante que nos mantengamos activos durante este tiempo. Es muy importante, pero con actividades distintas a lo que hacemos en el día a día. Ya solo con eso, un deportista de élite necesita hacer deporte, es que lo necesita. No es porque se sienta mal, es que toda la vida, todos los días prácticamente de su vida está haciendo deporte y hacer una semana, sentarse una semana en el sofá todo el día de vacaciones o estar en una tumbona en la playa, pues no es algo que se siente normalmente, ¿vale? El 99% de los jugadores que se sientan bien. Entonces tienen que estar activos, pero activos con actividades que sean distintas al fútbol, es decir, que no sean ni correr, ni ir probablemente al gimnasio, se puede hacer fuerza de otra manera, e incluso jugar a fútbol. Podemos nadar, podemos ir con la bicicleta, es decir, deportes que no sean de impacto. Impacto es cuando vamos corriendo, pero bicicleta y natación no tienen absolutamente nada de impacto. Hay muchos otros deportes y es un buen momento, sobre todo la primera parte de este periodo, para hacer este tipo de actividades. Quizá 1 o 2 semanas antes de la pretemporada sí que podemos empezar allá con entrenamientos y sesiones más parecidas, acercándonos, es decir, una progresión, acercándonos un poco más a lo que nos vamos a encontrar en la pretemporada. Pero lo ha dicho Leoni, la clave es la desconexión. Si no desconectamos en ese tiempo, y ahora también hablará un poco de sus experiencias, sobre todo el año que estuvo en Alemania, Islandia y Alemania, es decir, hizo 2 temporadas sin ni un momento de periodo de transición, ahora lo va a decir Leoni, o que nos hable un poco de eso, jugadores que no desconectan en ese periodo de transición, luego la temporada siguiente empiezan a tener problemas tanto físicos como, una vez más, de motivación. Cuéntanos un poco, Leoni, sobre esto que estoy hablando, porque creo que es bastante interesante para que nos demos cuenta la importancia que tiene este periodo. Sí, antes de esto también quería mencionar una cosa. Por ejemplo, durante todo el año tienes, digamos, un horario de entrenamiento. Entonces, entrenamiento a las 10, siempre a las 10. Vale, pero en este periodo de transición, aunque después de la pausa total tienes un plan de entrenamiento, tú puedes decidir cuándo vas a entrenar. O lo quieres hacer por la mañana o por la tarde. Y es una cosa pequeña, pero también es algo, digamos, te da esta libertad que no tienes durante todo este año, ¿no? Y bueno, lo de Alemania, Islandia, Alemania, que ha sido que, bueno, se acabó la liga en Alemania y durante la pausa me he ido a Islandia a jugar unos 3 meses y medio. Y no he tenido nada de pausa porque empalmaba el partido el domingo en Alemania y me fui el lunes a Islandia y ya empezaba a entrenar y el sábado siguiente ya a jugar. Y bueno, lo he notado mucho. Después de 1 año y medio sin pausa, yo he tenido muchas molestias y también, no solo físicamente, también mentalmente, necesitaba una pausa. Ya no tenía esas ganas de jugar a fútbol, aunque es lo que más nos gusta en la vida, ¿no? Pero de repente ya no encontraba esta motivación y creo que porque físicamente estaba muy cansada y luego, por supuesto, también mentalmente. Y justo ayer vi un documental de la selección alemana de fútbol
Y están hablando justamente después de la Eurocopa que solo han tenido una semana de pausa. Y han llegado hasta la final y al final han perdido contra Inglaterra, pero por lo visto, bueno, ha sido un torneo muy bueno para todos, con muchos espectadores y ha sido casi perfecto, sin haber ganado el título. Y luego han tenido una semana de pausa y ya han vuelto a los entrenamientos de los clubes. Y todos han dicho que no estaban listos aún, no estaban preparadas, necesitaban más pausa, necesitaban también un poco más para trabajar todo lo que había pasado antes en la Eurocopa. Y resulta que también se ve esta temporada en el fútbol femenino que hay una barbaridad de lesiones graves. Y sobre todo son jugadoras que han jugado la Eurocopa, que han llegado muy lejos hasta la final o semifinales. Y bueno, yo creo que se ve que es algo que tiene mucha importancia también la pausa. No solo se puede meter carga. Y se ve ahora en el fútbol femenino, cada vez hay más partidos. La temporada es más larga, hay de todo, hay más de todo y por supuesto hay más lesiones y es un factor muy importante de controlar estas cargas. Es un ejemplo muy bueno el que acaba de mencionar Leonie del fútbol femenino. Es algo que también estamos viendo en los últimos años, los últimos 6, 7, 8 años, sobre todo con los jugadores que están en Inglaterra, ¿vale? Hay muchas ligas, no solo en Inglaterra, pero muchos jugadores que tienen más de 40, 50 partidos al año. Todo eso unido con los viajes que tienes que hacer. Partidos en Europa, partidos con la selección, partidos con la de Liga, partidos de Copa o Copas, según donde estés, según qué país estés. Y esto está pasando también en los últimos años. En los últimos años que está profesionalizándose mucho más, está creciendo muchísimo el fútbol femenino, lo estamos empezando a ver. Y la gente está preguntando, oye, ¿por qué está habiendo tantas lesiones en el fútbol femenino? No solo por una razón, ¿vale? Pero es una de las razones que acaba de mencionar Leonie. Y es que las jugadoras tienen muchísima carga de entrenamiento, el fútbol femenino es muy intenso, la carga de trabajo, porque es algo que hablaremos más en el futuro, creo yo, las reglas del fútbol femenino son las mismas que el masculino, ¿vale? Y fisiológicamente no son lo mismo mujeres que hombres. Entonces, tener en cuenta que ya empieza a haber jugadoras que tienen incluso 40 partidos por temporada. Jugadoras en partidos que ahora mismo ya sabéis que los partidos son de 100 minutos. Incluso pues en torneos y demás nos estamos metiendo con el tiempo prolongado, con penaltis y los viajes. Es decir, se está pareciendo cada vez más al masculino. Entonces, estamos viendo que cada vez hay más y más lesiones en ese caso. No solo, y esto está ocurriendo en el masculino y en el femenino. Cada vez estamos viendo, ya no solo durante la temporada, los viajes, ya estamos viendo cada vez más equipos masculinos y femeninos que la pretemporada, la primera semana de pretemporada se van a Estados Unidos, se van a Sudamérica, a hacer pequeños torneos con equipos de allí, porque económicamente para el club le interesa. Entonces estamos viendo jugadores la primera semana de verdad de pretemporada hacer a veces 2 partidos por semana. Esa carga es normal que con el tiempo pase factura, mentalmente y físicamente. Es algo que no tenemos muy en cuenta, pero deberíamos prestar más atención, sobre todo en ese periodo de transición, para que los jugadores no lleguen agotados, insisto, mentalmente y físicamente. Y antes de terminar el episodio, pues quería hablar un poco de lo que ya poco a poco hemos ido hablando. Es decir, como preparador físico, ¿cómo planificarías este periodo de transición? En principio, ya lo ha dicho Leonie, depende del jugador. Vamos a poner diferentes ejemplos. Quizá tengamos un jugador que ha tenido pocos minutos, un jugador que está en desarrollo, en fase de desarrollo, es decir, es joven y ha tenido pocos minutos. Quizá tenga alguna carencia física, puede ser velocidad, fuerza, resistencia. Quizá estemos buscando una condición física que con la tipología de jugadores o el estilo de juego que tenemos, pues pueda beneficiarse si la desarrolla. Pues puede ser un buen momento ese periodo de transición en trabajar esa condición. Una vez más, y repito, por mucho que pongamos un equipo profesional, voy a poner 21 días, quizá los primeros 5 días podamos darle al jugador total libertad, pero no libertad en plan que haga lo que quiera, no. Libertad en plan, me vas a descansar totalmente. Es decir, 5, 6, 7 días donde no hagas ninguna actividad. Por supuesto, te puedes dar paseos, por supuesto, puedes hacer una pequeña actividad, pero con una carga mínima. Luego, la segunda semana ya empezamos a trabajar con actividades distintas. Podemos incluso hacer, pongamos que tiene que mejorar la resistencia. Por poner un ejemplo, podemos hacer algún pequeño trabajo de resistencia aeróbica en bicicleta, es decir, algo distinto a lo que está acostumbrado a hacer todos los días, que es correr, cambios de dirección, sprint. Y luego la tercera semana ya podemos ir acercándonos a actividades, ejercicios
movimientos más parecidos a lo que se va a encontrar en pretemporada. Es decir, si estamos trabajando el tema de resistencia, ¿por qué no empezar ya con pequeñas carreras, algunas series, interval training quizá más aeróbico, eso sí, para mejorar esta condición de resistencia? Y luego, por el otro lado, quizá tenemos a un jugadora que ha estado todo el verano, o prácticamente todo el verano, con la selección, porque ha tenido un campeonato del mundo, Copa del Mundo, europeo, y quizá pues venga agotado, como es normal. Es posible que este periodo de transición lo tengamos que hacer cuando el equipo ha empezado la pretemporada. Y eso ocurre, es uno de los fallos que ha comentado Leoni. Muchas veces terminas todo el verano jugando con la selección, tu equipo comienza la pretemporada y tú tienes que empezar también la pretemporada. Aquí, mi experiencia y la que te va a decir también, os va a decir Leoni, es que aunque el equipo empiece la pretemporada, si este jugador ha estado con la selección, necesita un periodo de transición. Un periodo de transición, por supuesto, que empiece con total descanso pasivo. Y luego a lo mejor una semana o unos días antes de empezar la pretemporada, la tercera, cuarta o quinta semana con el equipo, pues ahí sí que podamos meter un poquito más, unas cargas, unas sesiones más parecidas a lo que se puede encontrar después con el grupo, con el equipo. Sí, y eso es también algo que creo que ya comentamos en un podcast anterior, que aunque es un deporte en equipo, no se debería ver a todos los jugadores iguales, sino ver al individual. Y entonces esta persona necesita más pausa, esta persona menos. Está igual en la pretemporada, tiene que hacer más resistencia, como ha dicho Álvaro, pero igual otra persona te dice, oye, me siento muy lenta, entonces igual puedo hacer algunos ejercicios de sprints o de explosividad. Y bueno, da esta libertad a todos los jugadores y creo que al final, si ves a todos los jugadores de manera distinta, puedes crear un muy buen grupo porque tienes calidades de todo tipo. Y bueno, creo que esto es todo ya para este podcast, pero también deciros si tenéis un tema que os interese o lo que sea, también podéis meterlo en los comentarios. Y al mismo tiempo también crítica, ¿no? Si, por ejemplo, oye, León y Álvaro, el audio no tiene muy buena calidad, o habláis muy rápidos, habláis muy lentos, lo que sea, comentarlo y bueno, la crítica siempre es muy bienvenida. Exacto, al final vosotros sois los que nos tenéis que guiar en la dirección, el contenido que podemos subir aquí. Ya sabéis que nos podéis encontrar, como siempre, en diferentes plataformas, en Instagram y en YouTube con los vídeos, y aquí en podcast iremos subiendo cada cierto tiempo, iremos subiendo contenido. Así que ayudarnos para saber un poco más qué temáticas os interesan más y cuál os podemos ayudar como siempre, con mi parte de conocimientos y en este caso de Leoni, más con su experiencia como jugadora de fútbol. Nada, muchas gracias por estar ahí, como siempre, darnos ese feedback, suscribiros, que eso también podéis suscribiros a nuestro podcast, eso nos ayuda, nos anima muchísimo a seguir subiendo y darnos vuestro feedback, eso es lo más importante de todo. Nos vemos en unas semanas probablemente con un nuevo episodio. Hasta entonces. Y bueno, pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio de podcast. Que disfrutéis del verano o del invierno si vivís en América del Sur y hasta la próxima. Adiós.